Hola querido hermano, querido amigo, saludos para usted y que la bendición del cielo colme su vida. Hoy vamos a estudiar la lección 6 de nuestro folleto de Escuela Sabática. Está titulado este estudio La hora de su juicio. Así que qué bueno poder contar con usted. Su apoyo es fundamental en este trabajo. Antes de iniciar, quiero darle un saludito a algunos que han escrito. Tenemos en nuestra caja de comentarios a las siguientes personas: a Joanita está en España, a la hermanita María Huerta, también tenemos a hermanita Denis Gómez, a Aurel Rostas, Esther Calderón y finalmente a José Jiménez. Quería leer el comentario de nuestro querido amigo, hermano José. Dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y él hace el siguiente comentario que me parece interesante, y por qué no, más adelante haremos un comentario, un estudio sobre esta parte que es bien importante. Él dice: el juicio investigador fue la excusa que salió de la mente de Irán Epson y fue apoyado por Elena de White para desviar el gran chasco. Bueno, es importante la pregunta, y esto es lo que dice siempre mucha gente, mi querido hermano José. Pero esto nunca se desvió. Siempre se ha reconocido que, como a los mismos apóstoles les pasó su chasco, que ellos no esperaban la muerte del Señor y todos fueron a sus quehaceres, para ellos fue tremendo chasco. Pues también para la iglesia que está iniciando para 1844, para ese grupo que esperaba la venida del Señor, fue un chasco. Y esperamos poder comentar más a fondo este tema, que es bien importante. Así que para todos ellos, saludos. Gracias por estar aquí, mis hermanos, y por escuchar el comentario que hacemos de la lección. Así que, hermano José, bendiciones para usted también, para todos mis hermanos, y su comentario es respetuoso y, bueno, puede ser muy sincero desde su forma de ver las cosas. Así que gracias, mi hermano, por estar aquí y por comentar. Vamos a mirar el texto que tenemos para memorizar. Este texto dice de la siguiente manera: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13, 11 y 12. Hace varios años la revista The National Geographic informó de un incendio forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Cuando se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Un guardabosques encontró un pájaro literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol. Consternado por la espeluznante escena, tumbó el ave con un palo. Al tocarla, 3 diminutos pajaritos se escabulleron de debajo de las alas de su madre muerta. La madre amorosa fue consciente del desastre inminente. Había llevado sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podría haber volado para salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. Qué imagen del creyente que está a salvo en Cristo gracias a su sacrificio. Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él en el Calvario, y todos los que están en Cristo están a salvo para siempre bajo sus alas. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado, a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Él fue juzgado como un criminal con la intención de que nosotros pudiéramos ser liberados de los fuegos destructivos, de la pérdida eterna,
tanto en sentido figurado como literal. La purificación del santuario. Lección para el domingo. Como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. El ángel anuncia en altavoz que ha llegado la hora de su juicio. Apocalipsis 14:7. El libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio comienza. Daniel 8:14. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Todo judío entendía claramente el significado de la purificación del santuario terrenal. Ocurría en el día de la expiación, que era en el día del juicio. Aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de estos 2300 días. Daniel 8:27 dice, y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días. Y cuando yo convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 9:21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es muy interesante hasta esta parte de nuestro primer tópico, lo de los 2300 tardes y mañanas. Y cómo Daniel se turba al no entender. Para Daniel, el asunto de la purificación del santuario, de la expiación anual, era algo que él lo comprendía. Pero lo que él lo comprendía era ese tiempo profético que le había dado el ángel. Ahora, al leer aquí estos textos, Daniel 8:14, encontramos el concepto de los 2300 años, y encontramos también cómo el ángel le explica a Daniel, dice en los versículos 21 y 22, que le hizo entender, que le dio sabiduría, y a eso él había venido. Quiero hacer aquí un pequeño comentario en cuanto a nosotros, en lo personal, en el estudio diario. Cuando tenemos esa inquietud como la tenía Daniel, cuando queremos aprender de la palabra de Dios, cuando no estamos bajo nuestros propios prejuicios, nuestros conceptos ya hechos, el Señor vendrá en nuestro auxilio. El gran problema es cuando ya tenemos un concepto ya listo, nada puede entrar a nuestra mente que no sea lo que ya nosotros creemos que así es. Es bueno que abramos nuestra mente, que abramos nuestro corazón y permitamos sobre todo que la palabra de Dios sea la que nos dé la instrucción necesaria. Al final de Daniel 8, Daniel desfalleció y exclamó, quedé espantado acerca de la visión y no la entendía, Daniel 8:27, es decir, la visión de los 2300 días. Él ya había recibido explicación del resto de la visión. Veamos Daniel 8:19 al 22. El siguiente capítulo, Daniel 9, registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía de los 2300 días. Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel 9:22. Gabriel sorprende a Daniel ya que le revela una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca imaginó. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel. Acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario, Daniel 8. En otras palabras, la muerte de Cristo en el juicio están inseparablemente ligadas.
¿Por qué es significativo que la muerte de Jesús, según se revela en Daniel 9, 24 al 27, esté directamente relacionada con el juicio de Daniel 8, 14? ¿Qué gran verdad se enseña aquí mediante este vínculo? Mis hermanos y amigos, una de las cosas de las que no podemos tener ni la más mínima duda es de la exactitud de la palabra de Dios. Las profecías son exactas y esta profecía en particular se cumplió exactamente como había sido escrita cientos de años antes. Así que debemos tener la seguridad de que la palabra de Dios es veraz y se cumple porque el Señor lo ha dicho. Los 2300 días y el tiempo del fin. Lección para el día lunes. Lo primero que tenemos que analizar, mis hermanos queridos, que cuando estos 2300 días se toman como algo literal, hay un montón de inconsistencias y de acomodamiento para darle un significado. Por eso no es difícil encontrar esos que dicen que esto se cumplió con Antíoco Epífanes, que vivió 174 años antes de Cristo. Algunos argumentan que los 2300 días son días literales. También creen que este cuerno pequeño de Daniel 8 se aplica al comandante militar seleucida Antíoco Epífanes, 216 a 164 antes de Cristo, que atacó a Jerusalén y profanó el templo judío, a pesar de que estos 2300 días no se ajustan ni siquiera a su marco temporal. Sin embargo, esta interpretación es contraria a la clara instrucción del ángel que dijo que esta visión se aplica al tiempo del fin. Antíoco ciertamente no vivió hasta el tiempo del fin. Tenemos 3 textos que confirman lo que dice acá nuestro estudio, Daniel 8:17, versículo 19 y versículo 26. Vamos a leerlos para que quede claro este punto. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir, al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Se fijan que es una contradicción aplicarle esto a asuntos relacionados con 200, 300 o 500 o hasta 1000 años después, porque claramente la palabra de Dios aquí en boca del ángel Gabriel dice es para el tiempo del fin. Y como ya lo leímos, Antíoco no vivió ni lo tenemos ahora en el tiempo del fin, ni ninguno de estos personajes. Así le aplicáramos esta visión para algún asunto relacionado con los judíos, no tiene nada que ver en absoluto. El cuerno pequeño, ¿saben mis hermanos queridos que esto del cuerno pequeño pues se ha tratado de evadir la responsabilidad de la Roma papal en cuanto a que este poder tiene que ver con el cuerno pequeño? Y esto ha sido un esfuerzo desde hace mucho tiempo en cuanto a cómo desviar la atención de la verdad. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, el rey del norte, el anticristo, todos estos calificativos se refieren a un mismo poder. Entonces, debemos tener esto muy claro en nuestra mente. El ángel Gabriel que se presentó a Daniel, en el capítulo 8, aparece ahora en el capítulo 9 y le dice: tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la palabra y entiende la visión. Daniel 9:23. ¿Qué visión? Como veremos en el estudio para el día martes, la visión de los 2300 días. La única parte de la visión anterior de Daniel 8 que aún no le había sido explicada a Daniel. Qué bonita la expresión que encontramos
de Daniel, eres muy amado. Qué lindo que el Señor pueda decir de nosotros igual, eres muy amado. Porque hay la idea de que el Señor ama a todos por igual, ama a los pecadores. Sí, el Señor tiene con los pecadores una lucha, pero el Señor ama a sus fieles. El Señor ama a los que hacen su voluntad. Lucha para aquellos que están en rebeldía para que se vuelvan de sus malos caminos. Si el Señor los amara, como algunos lo presentan, pues tendríamos que aceptar la idea errónea del universalismo, porque así como los ama, entonces también los salvaría, así tomasen alguna decisión en cuanto al arrepentimiento o no. Y esto es equivocado. Mi hermano, no olvidemos, Dios ama a aquellos que hacen su voluntad. Lección día martes. La instrucción del ángel a Daniel. Daniel 9:23. ¿Qué instrucción específica da el ángel a Daniel? ¿Por qué esto es importante para entender el significado de la purificación del santuario en Daniel 8:14? Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel claramente instruyó a Daniel, entiende, pues la palabra y entiende la visión. Daniel 9:23. ¿Qué palabra y qué visión? Debido a que no se registra ninguna visión en Daniel 9. El ángel Gabriel debió haber estado hablando de la porción de la visión de Daniel 8, que el profeta no entendió. La visión de los 2300 días, Daniel 8:27. Gabriel sigue en Daniel 9:24 al 27. ¿De qué acontecimientos de la vida y el ministerio de Jesús está hablando? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios. ¿Cuál es la primera parte? Los 490 años. Como vamos a ver en nuestro estudio, esos 490 años son cortados de los 2300 días, tardes o mañanas, o 2300 años. Las 70 semanas estaban determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre la nación de Israel, Daniel 9:24. En la profecía bíblica, un año profético es igual a un año literal. Ezequiel 4:6, Números 14:34. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente también hay una profecía de tiempo simbólica. Una de las maneras en que podemos estar seguros de que el principio de día por año de la profecía se aplica aquí es que cuando usamos en la profecía de Daniel cada evento en la línea de tiempo se presenta perfectamente. Vamos a estudiarlo en la lección para el día miércoles. Si aplicamos este principio, 70 semanas se componen de 490 días o años, puesto que un día es un año profético y equivale a un año literal. 490 años literales. El significado literal de la palabra hebrea chaktak es cortadas, cortadas de aquí. ¿Cortadas de qué? Podría ser de la única profecía a la que se alude aquí, los 2300 días de Daniel 8:14. Estos 490 años, una profecía de tiempo,
están directamente relacionadas con la profecía del tiempo de Daniel 8:14. La única parte de la visión que quedó sin explicar en Daniel 8 y también la única profecía de tiempo en Daniel 8. Así podemos ver que Gabriel, con esta profecía, viene a ayudar a Daniel a entender lo que no entendió en el capítulo anterior, los 2300 días. Una de las cosas que no ha entendido, sobre todo aquellos que estudian Daniel, es que estos 490 años tienen un cumplimiento literal. Yo lo sé, mis hermanos, y lo he compartido en otras intervenciones, de dónde sacan que la profecía quedó pausada, que se cumplieron 69 semanas y que falta una para cumplirse, o sea, para que se cumplan las 70 semanas. Esto es inaudito, en ninguna parte dice que habría una pausa. Es más, es claro cuando se lee el texto detenidamente que el Mesías sería sacrificado a la mitad de la última semana. Dice que haría cesar el sacrificio. O sea, ya no se sacrificarían más animales que representaban, que eran figura del Mesías venidero que daría su vida en la cruz por el pecador. El Mesías cortado. Estudio para el día miércoles. Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos: la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Aunque se habían aprobado varios decretos relativos a Jerusalén, en Esdras 7 descubrimos que el decreto aprobado en 457 a.C. permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también se establecieran como una comunidad religiosa. Esdras 7, 13 al 27. Es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del año 457. A partir de este decreto, 457 a.C., hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas, o 483 años. Si comenzamos en 457 a.C., avanzamos en la línea de tiempo de la historia y llegamos al año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa ungido. En el año 27 después de Cristo, Jesucristo el Mesías se bautizó. Mateo 3, 13 al 17. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Qué grandes verdades se revelan aquí. Vamos a leer Romanos 5, 6 al 9 y Daniel 9, 26. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de las 62 semanas le quitarían la vida al Mesías, o sea, 62 y 7, 69 semanas. Después de las 69 semanas se quitaría la vida al Mesías y nada quedará. Daniel 9:26. El Mesías sería cortado o crucificado. El versículo agrega, y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no para sí mismo, por lo que Pablo pudo escribir, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En Daniel 9:27 leemos que a la mitad de la semana, los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana
70 en el año 31 después de Cristo. Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificios perdió todo significado profético. Estas profecías revelan que Cristo, el Mesías, si era crucificado y haría que el sistema de sacrificios perdiera su importancia profética en la primavera del año 31 después de Cristo. Estas predicciones se cumplieron en cada detalle exactamente en la Pascua. Cuando el sumo sacerdote ofrecía el cordero pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. Al leer Marcos 15:38 y Mateo 3:15 y 16, teniendo en mente lo que acabamos de leer, ¿cómo nos ayuda estos versículos a entender la profecía de Daniel 9:24 al 27? El ministerio del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, y lo que debe quedar muy claro y que no puede generarnos ni la más mínima duda es la exactitud de la profecía. 70 semanas fueron determinadas. A las 69 semanas, el Señor fue ungido, fue bautizado, y a la mitad de la semana 70 fue sacrificado por nuestro pecado. Lección día jueves, el año 1844. Los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años fueron designados especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la venida del Mesías. La última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, tanto judío como gentil, junto con la purificación del santuario celestial y finalmente la segunda venida de Cristo. Los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo. Si le restamos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Esta segunda parte de 1810 años se aplica al pueblo de Dios. Si comenzamos en el año 34 después de Cristo y agregamos 1810 años, llegamos al año 1844 después de Cristo. A la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial, en el tiempo del fin, Dios hace su llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis 14, 6 y 7, instándola a que responda a su amor, acepte su gracia y lleve una vida piadosa y de obediencia. Levíticos 16, 16. ¿Cuál fue la razón de la purificación del santuario y qué nos enseña esto acerca del Evangelio? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Cuál fue la razón de la purificación del santuario y qué nos enseña esto acerca del Evangelio? La razón, mis hermanos, de la purificación era que el pecador debía ser expiado, su pecado debía ser expiado. Debido a los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo, el santuario tenía que purificarse. Y esto solo se llevaba a cabo con la sangre de los animales. Con nosotros sucede igual. Necesitamos un Salvador cuya vida esté simbolizada por los animales sacrificados en el día de la expiación, como la única manera de salir airosos del juicio. Leamos ahora Levíticos 23, 26 al 29. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se aflige en este mismo día será cortada de su pueblo. La pregunta es, ¿qué mandó hacer Dios a su pueblo en ese día de juicio y qué debería significar eso para nosotros? Los mandó a que afligieran sus almas, a que se arrepintieran de sus malos caminos, a que reconsideraran su vida. ¿No es lo mismo que nosotros debemos hacer, hermanos queridos y amigos? Los israelitas debían afligir su alma, Levíticos 23, 32. Esta expresión indica que debían humillarse y examinar el corazón, confesar los pecados, arrepentirse,
y pedir a Dios que lo limpie, así como el sumo sacerdote estaba purificando el santuario terrenal. Hay aquí una similitud, mis hermanos queridos y amigos, con lo que debe pasar al final de los tiempos. La purificación del santuario. Es menester, entonces, que nuestra confesión, nuestros pecados, entren al santuario. Si los pecados no entraban al santuario terrenal, no podían ser perdonados. Había una sanción del Señor. Quien no humillara su corazón, quien no se arrepintiera, sería cortado. Así que, mis hermanos queridos, si tus pecados y mis pecados no entran al santuario, no contaminan el santuario que va a ser purificado cuando Cristo deje su intercesión como sumo sacerdote, entonces quiere decir que no habremos sido perdonados. Qué importante que tengamos esto en cuenta. Esto es de vida o muerte, por eso debemos entrar con el Señor al lugar santísimo del santuario celestial. No quedarnos aún en el lugar santo. En el mundo cristiano evangélico se han quedado en el lugar santo. No quieren pasar al Santísimo, porque si lo hicieran, entonces tendrían que mirar a la ley de Dios y todo lo que ello implica. Mirar cómo nosotros debemos vivir en estos días finales. Mis queridos hermanos, qué bendición es haber podido estudiar esta lección. Yo sé que usted va a sacar muchas más conclusiones, va a compartir con su clase el próximo sábado. Tengo aquí mi Biblia abierta en Daniel capítulo 9. Aquí tengo los versículos 24 al 27. Una conclusión que debemos darle, y está en la parte para el día viernes de nuestro estudio, es que esta profecía es muy significativa, pero que su cumplimiento fue exacto, que el diablo ha desviado al cristianismo a mirar hacia el futuro. Unos miran hacia el pasado, aplicando el cumplimiento de todas estas cosas a tiempos pasados, o sea, son preteristas, y otros miran hacia el futuro y le aplican esto al futuro, son futuristas. Esta profecía ya se cumplió. 490 años fueron dados al pueblo de Israel. Fue el último esfuerzo de nuestro Padre Celestial para traer a su pueblo, para que ellos hicieran lo que Él había planeado con ellos. No lo hicieron, rechazaron al Mesías. Yo he dicho, y lo diré otra vez, los judíos de hoy que quieran ser salvos, lo deben de hacer a través de Jesús. No hay un atajo para ellos. Ellos despreciaron al Mesías. Si lo siguen rechazando, no tienen salvación. Por eso es tan importante esto, mis hermanos, de comprenderlo. Algo que ya se cumplió no puede volverse a repetir. Que Dios nos ayude. Gracias por acompañarnos a este punto, por comentar. Creo que este estudio genera muchos comentarios y también opiniones, así que esperamos esas opiniones que nos pueden ayudar, que nos pueden también dar a nosotros pautas para comprender mucho mejor lo que hemos estudiado. Gracias, mis hermanos queridos, por compartir el mensaje de la palabra de Dios.